en tono de broma, de la creación del mundo. Lee atentamente el comienzo del Génesis, en la Biblia, y notarás de inmediato los primeros brotes de la arrogancia de Adán. Estaba aburrido en un lugar de bienaventuranza, en el paraíso. ¿Y por qué? Porque se imaginaba que estaba por encima de toda la creación y él era el único que había recibido el soplo divino. Se cansó de mandar solo animales inferiores, que no podían entenderlo ni halagar su vanidad. Además envidiaba a los animales, porque cada uno tenía un compañero a quien podía dañar a su antojo, mientras quisiera. No tenía sobre quien ejercer su poder y superioridad, que pudiera llevar los documentos, sin huir de sus burlas y regaños. Adán comenzó a lamentarse y turbar al Creador. Con sus quejas y súplicas: Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué no me diste una criatura a la que pudiera dominar con la superioridad que tú me concediste, alguien que no me abandonaría por mal que me portase con ella? Preocupado por tales gritos y súplicas, el Señor creó a Eva, amorosa, pura, con todas las virtudes espirituales y físicas, capaz de comprender todo lo que es grande y hermoso, pero que era demasiado dócil. Adán estaba emocionado, y al principio su vida era soportable. Todavía no estaba acostumbrado al papel de líder y al ambiente del paraíso predispuesto a la paz y al dulce farniente 1. Pero cuando fueron expulsados y tuvieron que ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, Adán reveló todos los encantos de su egoísmo y maldad. Eva se convirtió en el chivo expiatorio, su caballo de batalla, y esta opresión de las mujeres aumentaba con cada generación. 1. Dulce farniente, sin hacer nada. Si Adán hubiera sido expulsado solo, Eva habría permanecido en paz y feliz en el paraíso. Pero eso es todo en el pasado. Ha llegado el momento de acabar con esta situación y devolver a la mujer su lugar bajo el sol. Para esto es necesario, en primer lugar, para demostrar a los hombres que las mujeres pueden vivir sin ellos, independizándose a través de su propio trabajo. En segundo lugar, superar el prejuicio secular y ridículo, que es el miedo a convertirse en una solterona. Esta idea absurda no está en consonancia con los tiempos modernos y obliga a miles de niñas a casarse de todos modos y con quien sea, solo para no ganarse el horrible apodo de solterona. Esta publicación tuvo un gran éxito. Los hombres compraban tanto como las mujeres, e incluso más. Algunas se divirtieron, otras se irritaron por este ataque directo e incluso pretendieron presentar una denuncia contra la comunidad y el orador, después de que algunas chicas, impresionadas por la predicación contra el matrimonio, rechazaron a sus novios y se unieron a la comunidad. La mayoría de los hombres, sin embargo, se limitaron a burlarse, diciendo que no tenían miedo de la guerra que se desataba contra ellos, que siempre habría suficientes mujeres queriendo casarse, y lamentando que una chica tan encantadora, creada para el amor, se contamine por ideas tan absurdas. A Ellen no le importó y continuó con los ataques, incluso planeando trasladar la guerra a Europa. Allí pretendía organizar un levantamiento de mujeres contra la superioridad de los hombres, crear asociaciones afines a su comunidad y dinamizar el movimiento de emancipación de la mujer. Con el consentimiento de la señora Oliver, se decidió que Ellen partiría en otoño hacia el Viejo Mundo, donde permanecería durante un año e incluso visitaría Rusia. A pesar de la opinión general de que en ese país sería más difícil actuar que en cualquier otro, Ellen persistió en su decisión. Finalmente, la señora Oliver cedió a sus argumentos e incluso prometió conseguir cartas de recomendación para familias de la alta sociedad a través de su pariente casado con un ruso residente en San Petersburgo. Un deseo oculto instó a Ellen a visitar Rusia, sin que ella siquiera lo sospeche. Era el deseo de ver a su padre, si aún vivía, y, si era posible, vengarse de él. Un odio indescriptible y amargo llena su corazón solo de pensar en ese hombre tan cercano, y, al mismo tiempo, más extraño que cualquier transeúnte. En tales momentos la invadía un terrible sentimiento de soledad, la conciencia de estar sola en el mundo, abandonada a sí misma, despertó en ella el deseo de volver a ver al padre que nunca conoció, el padre que no quiso amar a su propia hija, para pagarle cada herida. Sin embargo, nadie sospechaba siquiera de esta obsesión. Para todos, la hermosa misionera iba a la batalla. Un odio indescriptible y amargo llena su corazón solo de pensar en ese hombre tan cercano, y, al mismo tiempo, más extraño que cualquier transeúnte. En tales momentos la invadía un terrible sentimiento de soledad, la conciencia de estar sola en el mundo, abandonada a sus propios recursos, despertó en ella el deseo de volver a ver al padre que nunca había conocido, el padre que no quiso amar a su propia hija, para pagarle cada herida. Sin embargo, nadie sospechaba siquiera de esta obsesión. Para todos, la hermosa misionera iba a la batalla.
Un odio indescriptible y amargo llena su corazón solo de pensar en ese hombre tan cercano, al mismo tiempo, más extraño que cualquier transeúnte. En tales momentos la invadía un terrible sentimiento de soledad, la conciencia de estar sola en el mundo, abandonada a sus propios recursos, despertó en ella el deseo de volver a ver al padre que nunca había conocido, el padre que no quiso amar a su propia hija, para pagarle cada herida. Sin embargo, nadie sospechaba siquiera de esta obsesión. Para todos, la hermosa misionera iba a la batalla. Para pagarle por cada herida. Sin embargo, nadie sospechaba siquiera de esta obsesión. Para todos, la hermosa misionera iba a la batalla. Para pagarle por cada herida. Sin embargo, nadie sospechaba siquiera de esta obsesión. Para todos, la hermosa misionera iba a la batalla. Por la emancipación de la mujer y se preparaba activamente para la espinosa misión. Solo Nelly se opuso abiertamente, reprochando con hostilidad la intención de Ellen. ¿Por qué buscar lugares para trabajar al otro lado del océano? Dijo, cuando tenemos mucho trabajo por aquí que requiere personas dedicadas y activas. Además, tengo un premonición de que este viaje te traerá infelicidad. Si quieres un buen consejo, nunca vayas a Rusia, que fue fatal para tu madre. La oposición del mejor amigo casi sacudió a Ellen, pero la motivación secreta fue más fuerte y el viaje estaba decidido. Cuando la partida quedó irremediablemente fijada, Nelly guardó silencio y dijo que acompañaría a Ellen como su secretaria. Otra chica de la comunidad ayudaba a la misionera o a su secretaria, según la ocasión. Finalmente, la señora Forrest acompañaría a las 3 amazonas en su búsqueda. En los primeros días de agosto, Ellen y sus 3 acompañantes partieron hacia Nueva York, desde donde viajarían a Europa. Toda la comunidad fue a llevarlos a la estación, deseándoles feliz viaje y mucho éxito. En el magnífico transatlántico con destino a Bremen, viajaban numerosos viajeros, la mayoría hombres. Ellen era demasiado bonita para no llamar la atención, además, el capitán del barco y algunas otras personas la conocían, lo que aumentó aún más el interés de todos por ella. Bremen, ciudad alemana, capital del estado del mismo nombre, ubicada a orillas del río Weser. Desde los primeros días en el barco, Ellen se fijó en un joven elegante que insistía en mirarla. Su aparición despertó en ella cierta antipatía, al mismo tiempo, un interés que la hizo buscar con los ojos la figura alta y elegante del desconocido y examinarlo con curiosidad. Se trataba sin duda de un apuesto joven, de unos 30 años, con un rostro de rasgos finos y nobles, al que las pobladas cejas y la nariz ligeramente aguileña daban una expresión enérgica. Su rostro estaba pálido, y bajo las negras barbas, se destacaban hermosos labios sensuales, sus grandes ojos grises, con un matiz verdoso, brillaban. Bajo la influencia de este sentimiento de antipatía, comenzó a evitar lo desconocido, dirigiendo su atención a la parte femenina de los pasajeros. Durante el almuerzo, se hizo amigo de su vecina, una mujer alemana de mediana edad, a quien encontró amistosa. Una interesante conversación sobre la vida de las mujeres en Japón, donde doña Alma Rosa había trabajado algunos años como educadora. Regresaba a Alemania para casarse con un hombre con el que había estado comprometida durante 12 años. La orgullosa americana miró con profunda piedad el rostro pálido y marchito de su interlocutora y su aspecto cansado y enfermizo. Ellen pensó que el deseo de someterse a la esclavitud del matrimonio era una locura, ya que la mujer ya no tenía la juventud ni la belleza para encantar a su amo. ¿Qué esperaba ella de la vida de casada, si se abandonaban tantas otras, llenas de juventud, belleza, inteligencia y riqueza? Tomando una decisión rápida, Ellen pasó a hablar sobre su comunidad, sobre las ventajas de la libertad, la obligación de las mujeres de unirse para crear refugios similares al paraíso sin Adán y, finalmente, sobre la necesidad de liberarse del sometimiento de hombres. Hombres. Rose escuchó sorprendida. Como educador, estaba acostumbrado a la sumisión y al desinterés. Por lo tanto, las opiniones revolucionarias de Ellen la escandalizaron. Esto es una utopía. La mujer fue creada para obedecer al hombre y vivir de acuerdo con las obligaciones familiares. Además, amo a mi Wilhelm y estaría pagando su fidelidad con ingratitud si rompiera mi promesa y comenzara a luchar contra el matrimonio. Una sonrisa burlona cruzó los labios de Ellen. No dudo que lo ames, pero ¿qué pasa con él? No creo en la fidelidad de los hombres y en los sentimientos profundos de su parte. Permítame una pregunta indiscreta, ¿cuándo fue la última vez que vio a su prometido? Han pasado 9 años.
Pero nos escribimos asiduamente y él me ama tanto como el día de nuestro compromiso, respondió Rose, sonrojándose. Querida Rosa, me doy cuenta de que eres incurable y deseo de todo corazón que seas feliz y nunca sufras decepciones. Pero sigo con mis convicciones. El concepto germánico de las obligaciones familiares no me atrae en absoluto. Luego, con su alegría y animación características, Ellen pasó a describir la vida de una mujer, condenada desde la niñez a coser los calcetines de su padre, hermanos, y luego de su esposo e hijos, cosiendo, cocinando y tejiendo para todos en el casa. Todo en medio de los gritos, el ruido y el alboroto de una decena de niños que tuvo la dicha de traer al mundo, arrullar, educar y enseñar. Esto tiene lugar en casa, mientras el marido, haciendo el papel de rey de la creación, sorbe su cerveza, jugando a las cartas o hablando en clubes y sociedades patrióticas. Concluyó su cuadro caricaturizado, disfrutando de la mirada perdida y revuelta de Rosa. De repente, su mirada se encontró con la del extraño que había decidido evitar, pero que no había notado que se acercaba. Había una expresión tan irónica de desprecio y superioridad en sus ojos que las mejillas de Ellen se sonrojaron profundamente. Mirándolo con una mirada orgullosa y hostil, se alejó con la señora Forest y Nelly. A pesar de su firme decisión de evitar al extraño, que parecía cada vez menos comprensivo con él, al día siguiente Ellen le fue presentada por el capitán del barco, quien se interesó por la bella pasajera, la cortejó con insistencia, y en su tiempo libre, discutió con ella y sus compañeros sus absurdas convicciones. Durante una de estas conversaciones, el capitán llamó al extraño y le pidió permiso para presentarle al barón Evgeny Ravensbrück a las damas, quienes pronto se interesaron por la comunidad Paraíso sin Adán y los objetivos de los misioneros. Ellen trató al joven con frialdad y desconfianza, pero él pareció no darse cuenta y comenzó a hablar con Nelly sobre el movimiento de mujeres en Estados Unidos. Escuchó las conversaciones afables e irreverentes del capitán con la señorita Rutherford, pero no se entrometió en la conversación, manteniendo una fría discreción. A partir de ese día, el barón comenzó a acercarse a las damas tan pronto como aparecían en el salón o en el alcázar, charlaban alegre y amistosamente, pero sin ningún atisbo de cortejo. Una vez dijo que había visitado Estados Unidos antes, pero que no se había quedado tanto tiempo como ahora. ¿Viajas por diversión? ¿Alguna vez has estado en América del Sur? No, solo visité Estados Unidos. Este viaje me lo recetó mi médico, para distraerme y calmar mis nervios, que estaban muy sacudidos por un caso en el que yo era imputado, respondió el barón jugando con la punta de su bigote. ¿Pero qué crimen has cometido? Ellen preguntó por pura curiosidad. Loco de celos, estrangulé a mi mujer, respondió el barón con calma e indiferencia. Ellen se estremeció y retrocedió, mirando con horror y repugnancia el rostro tranquilo e indiferente del barón. Ese cínico resultó ser un verdadero monstruo. No solo disfrutó viajar después del asesinato, sino que incluso se atrevió a hablar de sus nervios destrozados. ¿Sería indiscreto de mi parte preguntarle de qué país el señor es? ¿Dónde está ese paraíso de justicia que absuelve tales desviaciones? En Alemania y en mi país el asesinato se castiga con la muerte, dijo Ellen después de un breve silencio. El barón permaneció indiferente. Mis celos eran legítimos, además, matar a la esposa adúltera en un momento de excitación no se considera un asesinato premeditado, sino una acción apasionada y excusable. Soy rusa, señora, en mi país, como en el mundo entero, la infidelidad de la esposa es considerada un delito 1000 veces peor que el asesinato. La esposa nunca debe olvidar que su esposo es el amo, a quien debe reverenciar y respetar, y a quien debe obedecer y ser fiel. Por lo tanto, una mujer no debe olvidar que merece la muerte por su infidelidad. La frente blanca de Ellen se arrugó, sus ojos azules oscurecidos por la emoción y brillando con indignación. Recuperándose rápidamente, comentó con ironía. Está claro que vienes de un país que apenas ha salido de la barbarie. Quizás en tu encantadora patria todavía no admiten que una mujer tiene alma. Si es así, ¿no crees que es imprudente exigir a esos desdichados todas las virtudes que acabas de enumerar? No. En nuestro país, admitimos que una mujer tiene un alma, naturalmente inferior a la nuestra. Pero no me digas que la fidelidad es una virtud tan extraordinaria. Incluso los perros lo tienen. Me casé a la ligera. La próxima vez, al elegir una esposa, seré más juicioso y estudiaré primero el carácter de la elegida. Esta vez, Ellen estaba completamente atónita.
Este monstruo sediento de sangre estaba tan cegado por su vanidad que imaginó que alguien todavía lo querría. Tienes la intención de casarte de nuevo, no me digas que te imaginas encontrar a una mujer tan valiente como para casarse con él. Oh. Puedo encontrar 100. Cada uno de ellos estará convencido de que logrará seducirme o, en todo caso, engañarme más hábilmente para evitar la catástrofe que le costó la vida a mi primera esposa, respondió el varón con una sonrisa. Varón, eres muy modesto. Cada una de sus palabras atestigua el tipo de respeto que tiene por las mujeres. En Rusia, aparentemente, son demasiado sumisos. Ya es hora de que alguien los saque del letargo, les demuestre que tienen los mismos derechos que los hombres, les enseñe a vivir solos, despreciando el yugo matrimonial y evitando, como enemigo más peligroso, a la innoble otra mitad del género humano. ¿Oh? ¿Nosotros los hombres innobles? Esas son palabras crueles, señorita Rutherford. ¿Cuál fue el desdichado representante de nuestro sexo que te ofendió al punto de que tu joven corazón lo odiaba tanto? Mi corazón no tiene nada que ver con esto. Gracias a Dios nunca bajé al punto de amar a ningún representante de tu sexo, respondió Helen con desprecio. Entonces todavía sucederá. No confíes en Eros. 3. Es un chico muy inteligente. Le gusta dar con sus flechas solo a las personas que se creen inalcanzables. 3. Eros, dios griego del amor, hijo de Afrodita y Ares, representado por un niño alado con un arco y flechas. Entre los romanos, estaba asociado con Cupido. No te temo, ni quiero crear un infierno privado. De hecho, tengo demasiada experiencia para caer en esa trampa. ¿Verdadero? ¿Tan joven y tan experimentado? ¿Quién diría?, remarcó el varón burlonamente. Helen se sonrojó y frunció el ceño. Me malinterpretas, varón. Estoy hablando teóricamente. La institución donde estudié me permitió beneficiarme de la triste experiencia ajena. Hablando en términos prácticos, no estoy interesado en los hombres y tengo la intención de estar siempre libre de su influencia malévola. Solo la mala educación y los viejos prejuicios explican cómo tantas criaturas desarrolladas, talentosas, activas y enérgicas se convierten en juguetes inútiles en manos ásperas y frívolas. En lugar de enseñar, desde la más tierna infancia, la necesidad de trabajar para ser autónomos y útiles a la sociedad, a la niña se le dice que el matrimonio es el único objetivo de su vida y la posición más honorable que puede ocupar. Las madres, ciegas y tontas, olvidando sus propios sufrimientos y desengaños, se preocupan únicamente de casar a su hija, sin abrir los ojos a lo que le espera y sin mencionar que el amor no es más que un sueño, cuyo despertar se convierte en una terrible pesadilla de sumisión infinita a la persona que se ha apropiado de todos los derechos, dejándole solo obligaciones. ¿Tus palabras tienen una dosis de razón? Pero, ¿cuántas mujeres considerarían feliz una vida solitaria?, preguntó el varón, poniéndose serio de repente. No. El impulso de amar y ser amado es tan poderoso en el corazón de una mujer que, a pesar de nuestra maldad y nuestra tiranía, la única dificultad es elegir entre tantas víctimas voluntarias, deseosos de ir al altar y que encuentran especial placer en dejarse torturar, añadió volviendo a su tono burlón. Pero Helen ya no lo escuchaba y fruncía el ceño, muy preocupada. Él sería. Recordó a su madre, quien, al final de la larga agonía espiritual, pagó con la vida su sueño enfermizo, dejándole el enigma: había dejado de amar al sinvergüenza. El varón miró con curiosidad su rostro sombrío y el pliegue severo y amargo alrededor de sus labios. Hay algo de misterio en el pasado de esta chica, pensó. Helen, ya recuperada, sonrió ante la mirada escrutadora del varón. ¿Qué plan oscuro estaba tramando el encantador y cruel enemigo de nuestro sexo? ¿Con qué discurso nos eliminaréis a los hombres, provocando así la extinción del género humano? Helena negó con la cabeza. Pensé en la triste verdad de sus palabras. Así que no temas por la raza humana. Acabas de decir que hay muchas mujeres, demasiadas, dispuestas a ensillarse en tu carro triunfal, felices de dejarse estrangular, satisfechas con las migajas de amor que caen de tu mesa. Mientras tanto, en esa misma mesa, las mujeres de la vida absorben la mejor parte del corazón y la cartera de su marido. Pero yo desprecio las limosnas, prefiero morir fiel a mis convicciones de que el verdadero paraíso solo puede existir sin Adán. Helen se levantó e inclinó levemente la cabeza. Toda su figura respiraba tal inocencia, encanto y seducción virginal, que los ojos del varón brillaron de admiración, cuando él también se levantó y dijo en voz baja: aún así,
esperemos que la más seductora de las hijas de Eva no evite la ley todopoderosa del amor, y que entre la mitad inútil de la raza humana haya una afortunada que te enseñará a llevar una cadena de rosas con tolerancia y docilidad. Helen se sonrojó bajo su ardiente mirada. No. No quiero amar ni ser amada, respondió ella, sacudiendo su cabecita. Para disimular su vergüenza, caminó rápidamente hacia su cabaña. Se tiró en el diván y cerró los ojos, tratando de ordenar los extraños sentimientos que de repente la invadieron. Helen era de una naturaleza rígidamente sensata, acostumbrada a sopesar sus emociones. Ahora se preguntaba con cierta preocupación cuál sería el significado de su extraña antipatía por el barón Ravensworth. Muchos hombres ya le han hablado de amor y ha visto muchas miradas apasionadas, pero su corazón nunca ha latido. Pensé tanto en alguien como este extraño. Estaba bromeando cuando dijo que había matado a su esposa por celos, o de hecho había vengado cruelmente su honor difamado. Los pensamientos vagaron y Helen llegó a la siguiente conclusión, porque solo el honor de los hombres se ve empañado por la infidelidad femenina, mientras que el honor de las mujeres no sufre nada por las miles de traiciones masculinas. ¿No sería esa otra flagrante injusticia? Claro que sí. De repente, recordó al escritor sueco Bjerisen, quien en su obra titulada Guante, opinaba que el pasado del hombre, cuando se casaba, debía ser tan irreprochable como el de la niña y que ambos tenían derecho a exigir uno del otro una vida casta. Recordó la tormenta de ira y burla que se desató en su momento contra el respetable autor, por atreverse a propagar semejante tontería. Los señores, reyes de la creación, mantuvieron su privilegio de casarse sumidos hasta las orejas en la promiscuidad y continuaron en esta vida libertina, exigiendo a sus esposas la castidad de un ángel, la fidelidad canina y el respeto ciego a sus inmundicias. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Nelly. Miss Sinclair, alta y delgada, vestida con sencillez puritana con un vestido negro con estrechas bandas blancas alrededor del cuello y los puños, se veía particularmente austera. De hecho, en la comunidad la regla era usar ropa solo en negro y gris, vestirse a la moda pero con sencillez. Miss Nelly exageró esta regla y su ropa tenía un aspecto casi monástico. Pero Helen y la mayoría de las otras chicas se desviaron un poco de ella, permitiéndose vestir sus atuendos oscuros con volantes, lazos de colores y flores. Naturalmente, ninguno de ellos trató de complacer a nadie, todos querían verse bonitos por sí mismos. La experimentada señora Oliver, con su tolerancia puramente maternal, no se interpuso en el camino de esta inocencia juvenil. Ese día, Helen vestía un vestido de seda negra, un pañuelo de encaje sostenido por un broche de zafiros y su cabello a la última moda. Sentándose al lado de Helen, Nelly le apretó la mano. He venido a tener una conversación seria y llamar su atención sobre un peligro que está ignorando o pasando por alto, dijo con su voz profunda y metálica. Al darse cuenta del sonrojo de Helen, agregó, ya me entendiste. Esto prueba que mi advertencia no es en vano. Permítame reprocharle que hable y discuta demasiado con el barón ruso, lo que me produce un disgusto insoportable. Te amo como a una hermana y mi corazón me dice que este hombre es un peligro mortal para ti. Eres hermosa y puedo decir por tu mirada elocuente que te sientes atraída por él. Por lo tanto, la vigilará como el halcón a su presa, y luego la abandonará como a un guante usado tan pronto como su capricho sea satisfecho. Como no eres el tipo de mujer que ve el amor como algo divertido, terminarás entregándole todo tu corazón y rompiéndolo, pues el varón es tan egoísta, derrochador y sin escrúpulos como lo fue su padre. Piénsalo, Helen, y ten cuidado. Evita estos encuentros perniciosos y huye del peligro, pues el instinto atrae a la mujer hacia el amor. Helen bajó la cabeza, sombría y pensativa, pero después de un breve silencio, se enderezó y dijo con decisión, tienes razón, Nelly. También siento que este hombre puede volverse peligroso para mí. Seguiré tu sensato consejo y lo evitaré, ya que no quiero amar y sufrir como mi madre. Me alegro de tu decisión, porque un hombre como él no se acercaría a una mujer excepto para ensuciarla o degradarla. Quiero que evites el cáliz del que bebí hasta el fondo, cuando tuve que arrancar de mi corazón la imagen del novio que tan cruelmente me reveló que yo era solo un accesorio de mi dote. Aún así, no podía olvidar a ese indigno compañero, al que estaba apegado con cada fibra de mi ser. Mis sueños del futuro y las esperanzas perdidas me acechaban como fantasmas burlones y muchas veces el suicidio parecía la única solución. Pero Dios, en su misericordia, no me permitió cometer este crimen.
Llegó un momento en que me sentí avergonzado de mí mismo y de mi debilidad. Entonces, de los escombros del pasado, me levanté como una nueva persona. Destruí, eliminé de mi mente todo lo que se refería a ese sinvergüenza. Así que me volví silencioso, y espero, inalcanzable. Me gustaría liberarte de este terrible destino, así que repito, evita al varón. Ellen, pálida y desolada, escuchaba en silencio. Tristeza, amargura y una oscura nostalgia llenaron su alma. Está bien, Nelly, intentaré evitarte a ti y a los otros hombres, pero me temo que el destino te volverá a poner en nuestro camino. Es ruso, vive en San Petersburgo, y justo esta mañana citó a alguien para quien tenemos cartas de recomendación. Por lo tanto, es muy probable que lo encontremos en sociedad. En cualquier caso, ten por seguro que sabré cómo mantener al varón a una distancia segura. Me preocupa más otra pregunta, ¿encontraré a ese hombre horrible del que tengo un recuerdo tan vívido y malo? ¿Todavía vive? Si es así, ¿es libre o está casado? ¿Tiene hijos para los que fue un verdadero padre? Él piensa que yo y mamá morimos, así como su conciencia y las obligaciones que tenía para con nosotros. Me privó de la casa de mi padre, me condenó a una infancia amarga y se llevó a mi amada madre. Las lágrimas ahogaron su voz y se quedó en silencio. Nunca desde la muerte de Victoria, Ellen se había sentido tan sola y abandonada. Toda su vida la había dedicado al servicio de una idea que a mucha gente le parecía ridícula, quedó abandonado a sus propias fuerzas en esta lucha y en las tentaciones que le deparara el futuro. Nelly, que la miraba con compasión, la acercó y la besó. Te entiendo, pobrecita. Este encuentro, si sucede, será muy difícil para ti, pero quién sabe. Quizás en ese momento habla la voz de la sangre, le gusta si quiere abrazar a su querida hija, entonces llegará el momento de la venganza. El Némesis durmiente, 5, despertará y los vengará a ti y a tu madre. La hostilidad de Nelly era sincera y su severa opinión del varón estaba totalmente justificada. 5. Némesis, diosa griega de la venganza y la justicia. Término particularmente apreciado por Rochester para designar la venganza. Evgeny Ravensbrück pertenecía a una familia noble y tenía una gran fortuna. Nadie ha detenido nunca sus lujosos gustos. Se había criado en una institución de élite, donde los discípulos se formaban más en el libertinaje que en las ciencias. Completando honorablemente el curso, tomó un lugar en el ministerio, más honroso que lucrativo, y que le ofreció mucho tiempo libre. Se presentaba en su cancillería a las 2 de la tarde, discutía en amena conversación con sus colegas toda la escandalosa crónica de los salones de recepción y backstage, o escribía notitas que los mensajeros privados llevaban rápidamente a los destinatarios. El trabajo se hizo a toda prisa y los molestos visitantes que se atrevieron a presentarse para preguntar sobre las solicitudes entregadas fueron despedidos bruscamente. Esa recepción, siempre llena de aspirantes, molestaba terriblemente a los pobres funcionarios. Esa subraza, que muchas veces ni siquiera tenía dinero para almorzar, podía esperar o la despedían con la frase estereotipada, la Cancillería le informará de inmediato, apenas llegue la decisión sobre su solicitud. Esto no quiere decir que el varón fuera malvado por naturaleza. Era simplemente frívolo y egoísta, un hijo típico de la época, producto de una educación relajada, una sociedad depravada y halagos femeninos. Fanático admirador del bello sexo y sin haber experimentado el amor verdadero, el varón se deslizó hábilmente entre miles de intrigas pasajeras. Usaba trucos infalibles, ya sea para tentar a una mujer casada, tomar el cocote de su amigo o seducir a una muchacha, a pesar del peligro de tales aventuras. En el camino, se encontró con pocas mujeres inalcanzables o de corazón duro. Guapo, elegante, adorado por sus jefes, con quienes estaba casi en pie de igualdad, era bien recibido por todos y se sentía completamente satisfecho. Había ido a Estados Unidos solo por diversión y durante su estancia en Boston asistía a una charla de Ellen por curiosidad. El varón se sorprendió al ver que la conferenciante, en lugar de ser una anciana ridícula, era una chica encantadora a la que le gustaba mucho y deseaba conocerla. Sin embargo, como no tenía contactos en la ciudad, tuvo que desistir del intento. Más tarde, para su grata sorpresa, encontró a la misionera en el barco y, aprovechando su amistad con el capitán, se presentó a ella. Ellen lo complacía cada vez más. Su inteligencia, cuidado entrenamiento y peculiar razonamiento lo encantaron. El varón había inventado la historia del asesinato de su supuesta esposa solo para irritarla y divertirse con su indignación.
Luego se dio cuenta con pesar de que Ellen había comenzado a evitarlo. Se encerró en su camarote, salió solo a almorzar, y aún así se sentó entre la señora Forest y Nelly, limitándose a saludarlos a él y al capitán desde lejos. Como el tiempo era lluvioso y desagradable, las damas no salían a menudo a cubierta. Finalmente, la víspera de la llegada a Bremen, fue un hermoso día. Ellen y sus acompañantes salieron a cubierta para respirar aire puro y sentarse en los únicos asientos libres, junto a las cuerdas. Cerca de ellos había un grupo de hombres de aspecto extremadamente serio, todos iban vestidos de negro, elegantes pero sencillos. Ellen los había notado antes, y en base a su apariencia discreta, asumió que eran del Ejército de Salvación. En ese momento ella también observaba atentamente a ese extraño grupo, que siempre se mantenía alejado de los demás pasajeros. De repente, uno de los caballeros caminó directamente hacia ella, hizo una profunda reverencia y le preguntó si podía tener el honor de hablar con la señorita Rutherford Hardy, una famosa misionera. Ellen respondió afirmativamente y le preguntó qué quería. Mi nombre es Timoteo Brown y soy presidente del club y sociedad Chastmen, Redeemers of Original Sin. No me complace conocer los objetivos de su organización, respondió Ellen discretamente. Debo advertirle, señor Brown, que pertenezco a la comunidad del paraíso sin Adán, es decir, soy enemiga del sexo masculino y del yugo secular que envilece a la mujer hasta el nivel de la esclavitud. Timoteo Brown volvió a inclinarse. Vine a decirte que nos inclinamos ante tus objetivos y admiramos el talento con el que defiendes una de las causas más justas. Hace mucho tiempo que los hombres nos hicimos indignos de tener un hogar y una familia porque nuestros hermanos subyugan a la mitad más bella de la raza humana. Nuestra sociedad fue fundada con el objetivo de criar hombres dignos del respeto y el amor de las mujeres. Con palabras y obras profesamos los principios anunciados por el venerable Björnson VI, del cual somos discípulos. Reconocemos la plena igualdad de hombres y mujeres y queremos cambiar por completo las costumbres. La vida de un niño debe ser tan intachable como la de una niña, debe por primera vez amar exclusivamente a su compañero de vida y considerar la fidelidad conyugal como su deber más sagrado. Por lo tanto, los estatutos de nuestro club exigen la castidad de sus miembros, en el sentido más amplio de la palabra. 6. Bjørnstjerne Bjørnson, 1832-1910, escritor y activista popular noruego. Escribió las obras Monogamia y Poligamia, La ley y no la guerra, entre otras, y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1903. Extremadamente interesados, Ellen y sus acompañantes estrecharon la mano del señor Brown, expresando su profundo respeto por estos hombres públicamente arrepentidos, que estaban dando el primer ejemplo para el cambio de costumbres que solo podía conducir a la unión de las dos mitades de la humanidad. Siguió una animada conversación en la que se reveló que el señor Brown y sus colegas iban a Suecia a presentar sus respetos a Björnson y pedirle consejo sobre la mejor manera de difundir sus ideas a través de la prensa y conferencias. Al enterarse de que Ellen tenía la intención de dar algunas conferencias en Rusia, el señor Brown dijo que trataría de llevar a sus hermanos a San Petersburgo a tiempo para escucharla, y si era posible, también organizar conferencias. Al final de la conversación, las damas intercambiaron emblemas adoptados por sus comunidades con los interlocutores. A cambio de la insignia con la colmena rodeada de abejas muertas y zánganos, recibieron hermosas medallas de plata con la imagen bíblica de José 7 y intentando escapar de los brazos de la mujer de Potifar 8 como prototipo de castidad. 7. José, en la Biblia, hijo menor del patriarca hebreo Jacob. Vendido como esclavo por sus hermanos a unos mercaderes que iban a Egipto, acabó convirtiéndose en el canciller del faraón Apopi. Para conocer toda su historia, recomendamos la lectura El canciller de hierro del antiguo Egipto, de Rochester, Nally y Publishers. 8. Potifar, señor de José cuando aún era esclavo. Tentado y seducido por la esposa de su señor, fue arrestado. Génesis, capítulo 39. Apenas se hubieron marchado el señor Brown y sus acompañantes, el varón, que los observaba de lejos, se acercó y preguntó si aquellos simpáticos caballeros pertenecían a la orden Amish. 9. Amish, secta cristiana puritana en diferentes estados de los Estados Unidos y Canadá. Ellen, muy emocionada, dijo que había tenido el placer de conocer al miembro de la Sociedad de Casuística Masculina y le explicó sus objetivos. Luego agregó que esos señores estarían en San Petersburgo al mismo tiempo que ella y darían conferencias complementarias a las de ella. Ravensbrück escuchó todo en silencio, retorciéndose el bigote y esbozando una sonrisa burlona ante las últimas palabras. Todos estos grandes proyectos se desmoronarán, señorita Rutherford, dijo finalmente.
La policía no le permitirá a usted ni a ellos organizar conferencias públicas. ¿Por qué? ¿Sería eso responsabilidad de la policía?, preguntó Ellen, con sorpresa e insatisfacción. Porque en nuestra capital la seguridad social está bien conservada. La prensa y los discursos están estrictamente censurados y la policía puede juzgar sus discursos como una amenaza para el orden social. Sería ridículo que la policía se entrometiera en cosas que no les conciernen. Ellen exclamó indignada. La policía tiene la obligación de mantener el bienestar, el orden y la limpieza de la ciudad y nunca de ser censor de costumbres. Cualquiera puede tener sus propios credos y el derecho a defenderlos. En América sí, pero no en Rusia, donde se invita a los ciudadanos a compartir la opinión de las autoridades. Pero no tenemos la intención de volvernos contra las autoridades. Hablaré personalmente con tu policía Minotauro y le explicaré que no somos anarquistas dinamitadores, nada diremos contra la monarquía y el gobierno que respetamos. Hablaremos de problemas domésticos inofensivos, sin referirnos a nadie. Si el jefe de policía es inteligente, se avergonzará de su propia ignorancia. De todos modos, para convencerte definitivamente, lo haré. 57. Muéstrele los programas de nuestras conferencias y estoy seguro de que los aprobará. Te deseo éxito, aunque no lo crea, respondió el varón con una sonrisa. De todos modos, cuando llegue el momento, ya veremos. Capítulo 4. Era un día sombrío de octubre. En un tocador de lujo, frente a un escritorio de palisandro adornado, estaba sentada una dama de mediana edad. Era difícil determinar si tenía más de 40 o 50 años, tanto que su rostro se veía blanco o rosado bajo la capa de polvo, sus cejas negras, ingeniosamente dibujadas en audaces arcos, destacaban prominentemente contra su espeso cabello rojo bajo un pequeño gorro de encaje. Todavía esbelta, enfundada en un corpiño que destacaba la belleza de su porte, la dama vestía un vestido corto de felpa azul con mangas cortas, una media chaqueta adornada con encaje y ceñida con una faja negra que terminaba en un gran lazo con extremos puntiagudos. Largo. Sus brazos semidesnudos estaban adornados con sencillos brazaletes de oro y sus dedos adornados con valiosos anillos. La decoración del tocador 1 combinaba perfectamente con su elegante propietario. El piso estaba cubierto con una gruesa alfombra persa y las paredes cubiertas con una tela aterciopelada oscura. Los muebles, bajos y cómodos, estaban tapizados en raso dorado con una faja bordada de seda blanca. La abundancia de flores raras y valiosas chucherías hizo que el ambiente fuera aún más acogedor. 1. Boudoir, francés, pequeña habitación de dama, elegantemente decorada. Lidia Andreevna, baronesa Nadler, era la viuda de un general que había ocupado un alto cargo en San Petersburgo. Muy rica, aficionada a los placeres y de carácter vivaz, distrajo su viudez con brillantes recepciones, apadrinando nuevos talentos y participando activamente en causas filantrópicas. La baronesa tenía dos hijas, Kitty y Marussia. El mayor tiene 18 años y el menor 16, pero la madre no admitió más de 16 para la primera y 14 para la otra, no queriendo parecer vieja teniendo hijas tan mayores. Ese día, la baronesa había pasado la mañana ordenando la correspondencia y separando los pedidos enviados a la sociedad de caridad de la que era presidenta. Aunque eran solo las 3 de la tarde, afuera estaba casi oscuro y una niebla espesa y húmeda envolvía la calle cubierta de nieve y lodo. El contraste entre el frío gélido de la calle y el lujo acogedor del tocador, impregnado de un ligero perfume, provocaba una sensación de profunda satisfacción. Junto al escritorio, una lámpara ardía sobre un alto pedestal de bronce. Los rayos de luz, filtrados por la lámpara roja, se reflejaban como rubíes en las cortinas de raso y en los sillones. Frente a la baronesa, en un sillón bajo, se sentaba un visitante. Era una mujer joven, pero algo marchita, de rostro pálido y profundas ojeras. Su atuendo tenía pretensiones de lujo, un vestido de seda negra que susurraba agradablemente al menor movimiento, sobre sus hombros lucía una gran estola de piel que parecía inútil en aquella habitación caldeada, pero de la que no podía desprenderse, feliz con su nueva adquisición. Su cabello rubio, peinado al estilo griego pero terriblemente peinado, estaba adornado con un pequeño sombrero negro. Poseída, hablaba animadamente de sus ocupaciones y del cansancio extremo que le producía su trabajo, más aún, cuando volvía de bailes y veladas a las 3 o 4 de la tarde. Por la mañana y tenía que levantarse a las 7, no tenía tiempo para recuperar el sueño. La baronesa escuchó distraídamente esta charla y pensó en la carta que había recibido esa mañana de la señorita Rutherford.
hacía 3 semanas había llegado la primera misiva de Ellen, adjunta a una carta de recomendación de una señora de la embajada rusa en Nueva York, pidiéndole a Lidia Andreevna que ayudara y protegiera a la joven estadounidense. La baronesa Nadler era liberal y teóricamente interesada en la emancipación de la mujer, pero temía involucrarse en alguna especulación americana que pudiera traerle problemas y gastos. Entonces ella respondió con mucha cautela, pidiendo más información sobre lo que querían de ella. La respuesta recibida por la mañana disipó sus sospechas. Ellen le pidió que hiciera publicidad, distribuyera folletos gratuitos y encontrara un apto residencia para 4 damas con servicio doméstico. Parecía que la señorita Rutherford y la comunidad que representaba estaban bien y solo necesitaban apoyo moral y participación. En tales casos, la baronesa nunca se negaba. Entró el mayordomo, corrió las cortinas y anunció la llegada de la señora Obzorov. La anfitriona se levantó de inmediato, apenas llegó a la puerta del dormitorio cuando apareció una bella dama de unos 30 años. Era una mujer de cabello muy oscuro, elegantemente vestida con un vestido de seda color verde botella y un sombrero del mismo color, decorado con rosas y un ramo de plumas. Tomando de la mano a la baronesa, el visitante exclamó en un tono emotivo: